Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pues el día de ahora nos va a tocar ver un nuevo tema que se llama los gases. Vamos a comenzar por favor con esto, ¿sí? Primero, vamos a recordar qué es un estado de la materia. El estado de la materia depende mucho en sí de la energía de sus partículas, de la energía cinética que éstas tengan. Recordemos cómo eran las partículas cuando se encontraban en estado sólido. En estado sólido las partículas se encontraban muy unidas. ¿Qué sucedía cuando nosotros le dábamos energía cinética o calor a cada una de estas partículas? Comenzaban a separarse un poco más. Este estado sólido vendría a transformarse ahora ¿en qué? En un estado líquido, en donde las partículas comienzan a estar un poco más separadas y debido a esto ya se permite una fluidez, estado líquido, estado sólido. Luego pasamos a estado líquido y último podemos pasar a un estado gaseoso, en el cual las partículas se encuentran totalmente separadas, ¿sí? Y es por eso que los gases ocupan grandes volúmenes de espacio. Por lo tanto, vamos a estudiar en la clase de ahora cómo es el comportamiento de los gases, ¿sí? Recordemos que vamos a estudiar un gas ideal, el comportamiento de un gas ideal. Todo lo que vamos a ver por el momento será el comportamiento de un gas ideal. No vamos a estudiar gases reales porque los gases reales ya es un tema de estudio de una universidad, ¿sí? Pero debemos entender que de los gases existen dos clasificaciones que vamos a poder darles, que sería el gas real y el gas ideal. Nosotros vamos a asumir un comportamiento ideal del gas y toda la teoría que vamos a ver por el momento será respecto a el gas ideal, ¿sí? Con todos estos precedentes. ¿Quién es el que determina las condiciones y el estado de mi gas? Son tres variables importantes las que determinan la presión, el estado de ese gaseoso, que sería la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles. Estas cuatro variables son las que definen específicamente el estado de mi materia en este punto. ¿Okay? Me va a dar las características también en un punto en específico. Por lo tanto, para esto se han creado cuatro diferentes leyes, ¿sí? Permítanme un momento, por favor. Nosotros tenemos que jugar con todas estas variables. ¿Qué pasa con la presión? ¿Qué pasa con el volumen? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Y qué pasa con la masa o número de moles? Es aquí cuando nacen los primeros casos. Nace la primera persona, que es el científico Boyle. ¿Qué es lo que hace Boyle? ¿Con qué variables comienza a jugar él? Dice, perfecto, lo que yo voy a hacer en este momento es dejar la N, que es el número de moles, y la temperatura, estas dos variables, yo las voy a dejar constantes, ¿sí? Por lo tanto, tiene que N, número de moles y temperatura, son constantes. Al ser estas variables constantes, ¿quiénes son las que van a variar? Van a variar presión y van a variar volumen, ¿ok? Por lo tanto, colocamos en la parte de aquí que la presión va a cambiar y el volumen también va a cambiar. Perfecto. ¿Cómo podemos relacionar estas dos variables? ¿Cómo podemos relacionarlas? ¿Cómo un fenómeno físico, un fenómeno natural que me explique la relación entre estas dos variables? Lo que va a suceder aquí, lo que descubrió este científico es, cuando nosotros aumentamos la presión, el volumen estaría bajando. Pero, profe, ¿cómo sucede esto? Perfecto. Veamos el ejemplo tal cual de un globo. Supongamos que yo tengo un globo. La temperatura es constante. Un globo dentro de su cuarto. La temperatura es constante. La masa que se encuentra dentro, ¿qué es? Es aire. Partículas de aire. Nosotros tenemos dentro del globo. ¿Qué pasa si nosotros con nuestras manos comenzamos
hacer presión en la parte externa del globo. ¿Qué va a suceder con este globo? Este globo de un volumen 1, ¿qué pasará en la parte 2? Pasará a ser mucho más pequeño, ¿sí? Pasará a ser mucho más pequeño. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aumentando la presión, y cuando aumentamos la presión, ¿qué sucede con el volumen en el caso 2? El volumen se reduce, ¿sí? Y él encontró esta relación. Sube la presión, el volumen se reduce. Pero ¿y ahora cómo lo expresó en una constante, en una fórmula matemática? Lo que él determinó es que siempre que yo multiplicaba la presión en el punto 1, volumen en el punto 1 era igual a una constante. Entonces, si yo hago exactamente lo mismo con una presión 2 en un volumen 2, también va a ser constante. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo igualar estas dos ecuaciones. Si es que presión 1 por el volumen 1 me da constante y la presión 2 por el volumen 2 también me da constante, lo que yo puedo hacer es igualar estas dos ecuaciones. Y es ahí cuando nace la ley de Boyle, la cual nos dice que presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Y aquí nosotros tenemos la ley de Boyle, ¿sí? Recordemos, por favor. Primero nos dice que nosotros tenemos constante. ¿Qué tenemos constante? El número de moles. Y la cambiamos el color aquí, por favor, pongámoslo en azul. Nosotros tenemos constante el número de moles y tenemos también constante la temperatura. En nuestro cuarto en donde se encuentra el globo, la temperatura va a ser la misma y la masa de aire del globo que se encuentra dentro también va a ser la misma, no va a cambiar. ¿Cuáles son las variables que nosotros estamos variando? Son presión y volumen. Pero ¿cómo las relaciono? Veamos el ejemplo del globo. En este caso estoy aumentando la presión, estoy aplastando el globo. ¿Y qué pasa con mi globo? Se reduce el volumen, mientras la temperatura y la masa se tiene constante. Y luego encuentra que al multiplicarla en un punto 1, encuentra que al multiplicar la presión 1 por el volumen 1 me daba constante. Y luego en un punto 2, la presión 2 por el volumen 2 me daba otra constante. Por lo tanto, yo puedo igualar estas constantes y puedo hacer que se igualen las ecuaciones, dándome como resultado esta famosa ley de aquí, que es la ley de Boyle, ¿sí? Recordemos, por favor. Vamos a borrar ya la parte de acá. Y vamos a ir colocando las leyes. Por lo tanto, ley de Boyle. Ley de Boyle. Su ecuación representativa es P1 por B1 es igual a P2 por B2. Listo. ¿Qué también podemos hacer después? Después viene otro científico y dice, perfecto, Boyle mantuvo la temperatura y la masa constante. Yo voy a hacer algo diferente. Yo en este caso voy a jugar con otras dos variables. Y es ahí cuando viene el científico Charles. ¿Qué me dice? Perfecto, si Boyle mantuvo la temperatura y la masa constante, ahora yo voy a otras dos variables a mantener constantes. Yo quiero mantener constante la masa y la presión. Esas dos variables se van a mantener constantes. ¿Y quiénes son las variables que van a jugar ahora? Son las variables que nos sobran. Tenemos N y P están usadas. Ahora vamos a jugar con el volumen
y vamos a jugar con la temperatura. ¿Qué sucede ahora con el volumen y la temperatura? Pero, profe, ¿cómo se relacionan estos dos valores? La ley nos dice que si la temperatura sube, el volumen también tiene que subir. Perfecto. Si la temperatura sube, el volumen también tiene que subir. Pero, profe, ¿yo ahora dónde puedo ver eso? ¿Cómo puedo demostrar ese fenómeno? Perfecto. Veámoslo en el mismo globo. Supongamos que el globo no se puede reventar, ¿ok? Esa va a ser la primera suposición que nosotros tenemos. El globo no se puede reventar. Por lo tanto, ¿qué sucede con las partículas de aire que nosotros aquí tenemos? La masa va a ser constante y esta vez no vamos a aplastar al globo, sino que se va a mantener a presión atmosférica, ¿sí? Pero vamos a hacer algo diferente. A este globo de aquí lo vamos a someter a una fuente de calor. Esta fuente de calor va a dar energía a cada una de estas partículas que se encuentran aquí. A cada una de las partículas. ¿Qué sucede cuando comienza a darle más energía a las partículas? Comienzan a moverse mucho más rápido, comienzan a chocar entre ellas y comienzan a hacer una presión hacia la superficie del globo. ¿Sí? Comienzan a hacer una superficie del globo. Generalmente por eso es que los globos explotan. Las partículas quieren salir de ahí. Pero en este momento, como asumimos que el globo no se revienta, ¿qué es lo que va a suceder en el punto 2? En el punto 2, el globo va a hacerse más grande. ¿Sí? Suponiendo que no se revienta, el globo va a hacerse más grande. ¿Por qué? Por la presión que están ejerciendo las moléculas al darles energía mediante una fuente de calor. Por lo tanto, aquí las moléculas estarán ya mucho más tranquilas, pero el globo se encontrará más inflado. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? La temperatura está aumentando y por lo tanto el volumen también aumenta. ¿Qué es? Pero ¿y ahora cómo hacemos una ecuación? ¿Cómo hacemos una ecuación de este caso? ¿Qué es lo que encontró el científico Charles? Se dio cuenta que al hacer la división entre T1 dividido para B1 nos daba un valor constante. Después también se dio cuenta que en otro punto aleatorio, al ser una temperatura 2 dividido para B2, siempre nos daba un valor constante. Por lo tanto, si al ser estos dos valores constantes como resultado del cociente, nosotros podemos igualar a esta ecuación. Por lo tanto, nace la fórmula de la ley de Charles, que nos dice que T1 dividido para B1 es igual a T2 dividido para B2. Y así nace la famosa ley de Charles. ¿Sí? ¿Qué hizo? Vamos a hacer una retroalimentación. ¿Qué hizo Boyle? Boyle, de estas cuatro variables que nosotros tenemos aquí, presión, volumen, temperatura y masa, lo que hizo es mantener constante N y T. ¿Qué hizo ahora Charles? Ahora dijo, yo no quiero N y T, yo quiero ahora N y P. ¿Sí? Y así fue cuando Boyle determinó la ley de Boyle mediante el movimiento de la presión y el volumen. La presión sube, el volumen baja y saca la ecuación que está aquí. Y luego viene Charles y Charles me dice que quiere tener ahora constante lo que es la presión y la masa y tener jugando las variables de volumen y temperatura, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál es la relación que nosotros tenemos entre las variables? Se lo demuestra mediante el ejemplo del globo. Cuando la temperatura sube, el volumen sube. ¿Y cómo lo dejamos en ecuación? Mediante el siguiente sistema. Al resultar constante el cociente de estas variables, nosotros podemos igualar dos puntos
y obtener como resultado T1, B1, T2, B2. Y vamos a escribir en la parte de acá la ley de Charles. ¿Qué es lo que me dice la ley de Charles? Me dice que T1 sobre B1 es igual a T2 sobre B2. Listo. Pero si nosotros nos damos cuenta, tenemos una combinación más. Combinamos N con P. N combinamos con P. N combinamos con T. Nos falta una combinación más, que sería, ¿qué sucede ahora si N y B se mantienen constantes? Vamos a borrar ahora sí toda esta parte de acá. Listo. Luego aparece un nuevo científico. Y este científico hace lo que faltaba, la última combinación, que es Gay-Lussac. Ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac me dice, perfecto, yo lo que quiero ahora es mantener constante N y B. Voy a mantener constante. ¿Sí? ¿Qué vamos a darnos cuenta en este caso de aquí? Que las variables que se encuentran en movimiento, que se encuentran jugando, son la presión y la temperatura. ¿Cómo relaciono yo estas variables? Estas variables ahora me dicen que cuando la temperatura sube, la presión también sube. ¿Sí? Vamos a observar este ejemplo, cómo se da en la naturaleza. Ya no vamos a hacer en el globo. Vamos a hacer ahora, imaginémonos que esta es una botellita. En esta botellita nosotros tenemos partículas que se encuentran unidas de aire. No es una botellita de plástico, es una botellita de metal. ¿Sí? Nosotros vamos a observar aquí que tenemos un montón de partículas. Al ser una botellita de metal, nosotros vamos a someterlo aquí a una fuente de calor. Perfecto. Cuando sometemos a una fuente de calor, nosotros aquí estamos dando energía a cada una de estas partículas que se encuentran aquí adentro. Estamos dando energía. Y al igual que el anterior caso, ¿qué va a suceder con estas partículas que se encuentran dando energía? Van a comenzar a chocar contra las paredes. Chocan y chocan contra las paredes, intentando expandir el objeto. Pero preguntémonos algo. ¿Puede expandirse una botella de metal? Muy complicado a la temperatura que tal vez llegue esta fuente de calor. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Estas partículas comienzan a presionar toda la parte superficial de mi botellita. Toda esta parte superficial de aquí, toda esta parte de aquí de la superficie de la botella comienza a ser presurizada, comienza a presionarse. Y por lo tanto, en el punto 1 comenzaría a aumentar la temperatura. Esta temperatura de energía cinética a mis moléculas, las moléculas quieren salir de ahí y comienzan a chocar contra las paredes. Pero como no es expandible mi botellita de metal, yo voy a comenzar a aumentar la presión. Estoy aumentando mi presión. Y aquí encontré la relación. Mi temperatura está subiendo y mi presión está subiendo. Al igual que los otros científicos, también hizo unas relaciones con respecto a las variables. ¿Y qué fue lo que encontró? ¿Qué fue lo que se dio cuenta? Que al tener una presión 1 dividido para una temperatura 1 es igual a una constante. De igual manera, en un punto 2 se encontró que la presión 2 dividido para la temperatura 2 me daba de igual manera otra constante.
¿Qué es lo que sucede al final? Dice, perfecto, si estos dos valores son constantes, lo que yo puedo hacer es igualar estas ecuaciones. Y es ahí cuando el científico Gay-Lussac encuentra la ley de Gay-Lussac y les dice que la presión 1 dividido para la temperatura 1 es igual a la presión 2 dividido para la temperatura 2. Y así encontramos nosotros la ley de Gay-Lussac. ¿Sí? Vamos a colocarlo también en la parte de acá, que sería la ley de Gay-Lussac. En este caso nos está relacionando otras variables que son la presión 1 dividido para la temperatura 1 es igual a la presión 2 dividido para la temperatura 2. Y así nacen las tres leyes. En la ley de Gay-Lussac, si nos damos cuenta, se mantiene constante N y se mantiene constante B. En la ley de Charles se mantiene constante N y se mantiene constante B. Y en la ley de Boyle se mantenía constante N y se mantenía constante la temperatura. ¿Sí? Hasta ahí vamos a llegar el día de ahora, por favor. Repásenlo mucho, repiten el video las veces que quieran y en clase vamos a aceptar todas las dudas que se tenga respecto a este tema. Muchas gracias, chicos.